El sol del mediodía caía implacable sobre el rostro curtido de Kyle Ransom, mientras contemplaba los restos carbonizados de lo que alguna vez fue su rancho familiar. 5 años atrás, justo ese día, había enterrado a su esposa y a su hijo bajo el viejo roble, víctimas del mismo incendio que le había arrebatado todo, salvo su corazón roto. En el territorio salvaje de Nuevo México, año 1875, Ratón no era más que otro pueblo polvoriento del oeste intentando sobrevivir. El ferrocarril había llegado 2 años antes, trayendo consigo buscadores de fortuna, alborotadores y hombres que solo querían escapar de su pasado. Kyle era uno de ellos. «Sabía que te encontraría aquí», gruñó una voz a su espalda. Thorn Madren, el sheriff, desmontó de su yegua moteada. Sus botas levantaron polvo mientras se acercaba. «No ganas nada volviendo a este lugar, Kyle». Ransom no respondió. Ajustó su viejo sombrero Stetson para protegerse del sol que le castigaba la vista. El sheriff, apoyando la mano en la culata del revólver por costumbre, añadió: «Tengo un trabajo para ti. Una diligencia viene de Santa Fe mañana. Necesita escolta hasta Trinidad». Kyle levantó una ceja. «Hay muchos hombres armados en el pueblo. Ninguno en quien confíe como en ti». Thorn desvió la mirada hacia las 2 Colt que Kyle llevaba al cinto. «¿Pagan bien? 3 días de trabajo». Kyle pasó una mano callosa por su barba oscura, ya salpicada de canas pese a tener apenas 32. «De acuerdo. No es que tenga algo mejor que hacer». «Buen hombre. La diligencia llega al mediodía. No llegues tarde». Cuando el sheriff se alejó rumbo al pueblo, Kyle se arrodilló frente a las 2 cruces de madera tosca, limpiando el polvo del desierto que se acumulaba a sus pies. Las flores silvestres que había plantado meses atrás luchaban por sobrevivir bajo el sol, igual que él luchaba contra sus recuerdos. «Estaré fuera unos días», susurró a las cruces. El único eco fue el viento colándose entre los cimientos quemados de lo que una vez fue su hogar. Al día siguiente, Kyle llegó temprano a la estación, su caballo cargado con provisiones para el viaje. Poco antes del mediodía, el sonido de cascos y ruedas anunció la llegada de la diligencia. 6 caballos resoplando tras la dura travesía. «¡Ransom!», lo llamó Tull Moran, el encargado de la estación agitándole la mano. «Aquí está tu carga». Señaló a los pasajeros que descendían del coche. 3 hombres de negocios, seguramente rumbo a las minas de Colorado, y una mujer. Los ojos de Kyle se detuvieron en ella más de lo que pretendía. Llevaba un vestido de viaje azul marino, práctico pero elegante a pesar del polvo del camino. Su cabello castaño estaba recogido bajo un sombrero sencillo, y se movía con una serenidad que parecía ajena a aquel lugar áspero y polvoriento. «Caballeros, señora», dijo Kyle tocando el ala del sombrero. «Soy Kyle Ransom. Los escoltaré hasta Trinidad». Los empresarios apenas asintieron, más interesados en estirarse que en cortesías. La mujer, en cambio, le ofreció una leve sonrisa. «Mara Ellison», dijo extendiendo una mano enguantada. «Encantada de conocerlo, señor Ransom». Su acento tenía matices del este, quizá Filadelfia o Boston, refinado y educado. Kyle le estrechó la mano brevemente y asintió con seriedad. «Salimos en 1 hora. Consigan lo que necesiten. El camino es duro, y acamparemos una noche». Uno de los hombres, barrigón y con un reloj de bolsillo reluciente, bufó con disgusto. «¿Acampar? Me aseguraron que llegaríamos a Trinidad mañana por la tarde. A menos que le salgan alas, no lo creo», replicó Kyle con frialdad. 3 días mínimo, si el clima nos ayuda y los Ute no deciden interesarse en nosotros. El silencio cayó de inmediato. El simple nombre de aquella tribu bastaba para inquietar a los viajeros del este. 1 hora después, partieron de Ratón. La diligencia se sacudía entre piedras y polvo mientras Kyle cabalgaba al frente. Dentro, Mara Ellison compartía el viaje con los 3 empresarios, Vance Hollow, Clyde Rowan y Josh Pike, mientras el conductor,
Un viejo arisco llamado Bram Wilder manejaba las riendas con maestría. El primer día avanzaron sin contratiempos. El camino, al pie oriental de las montañas Sangre de Cristo, era relativamente suave. Kyle vigilaba el horizonte con ojo experimentado. 10 años recorriendo esos senderos le habían enseñado a leer la tierra como otros leen un libro. Al caer la tarde, los guió hacia un pequeño claro protegido junto a un arroyo. «Acamparemos aquí», anunció desmontando. «Hay agua fresca y buena cobertura». Los hombres refunfuñaron, pero ayudaron a Bram a desenganchar los caballos. Para sorpresa de Kyle, Mara se puso enseguida a recoger leña entre los árboles cercanos. «Señora», la llamó, «sería mejor que no se alejara mucho del campamento». Ella se irguió con los brazos llenos de ramas secas. «Sé reunir leña, señor Ransom. Le aseguro que no pienso perderme ni que me devoren los osos». El toque de humor en su voz lo tomó desprevenido. Las mujeres del este solían mostrarse aterradas o quejosas ante las condiciones del desierto, pero Mara Ellison parecía diferente. «No son los osos los que me preocupan», respondió él mirando el horizonte que se oscurecía. Ella siguió su mirada. «¿Los Ute?» «Entre otros. Estas colinas tienen ojos». Mara asintió y regresó al campamento, manteniéndose cerca. Cuando cayó la noche, Bram Wilder preparó una cena sencilla: frijoles, cerdo salado y café que sabía a historia vieja. Los empresarios conversaban de minas y contratos ferroviarios, lanzando miradas inquietas hacia la oscuridad más allá del fuego. Kyle, apartado un poco, se sentó con la espalda apoyada en una roca, desde donde podía vigilar todo el campamento. Para su sorpresa, Mara se acercó con un chal de lana sobre los hombros. «¿Le molesta si me siento aquí, señor Ransom?», preguntó, aunque ya se había acomodado en una piedra plana. Él gruñó algo indistinto, lo cual ella interpretó como permiso. «Ha hecho este viaje muchas veces, ¿verdad?», dijo ella tomando un sorbo de café. «Más de las que quisiera contar. No parece hombre de mucha charla. Aquí afuera no hacen falta palabras. La tierra habla por sí sola». Ella sonrió, mirando las siluetas de las montañas lejanas. Tiene razón. Nunca había visto un paisaje tan hermoso y tan aterrador a la vez. Buena descripción. Permanecieron en silencio unos minutos, escuchando el crepitar del fuego y los murmullos del viento del desierto. «¿Qué la lleva a Trinidad?», preguntó Kyle al fin. «Mi hermano», respondió ella. «Se fue al oeste hace 3 años para ejercer como médico. En su última carta mencionó que pensaba casarse, y decidí conocer a la mujer que conquistó a mi obstinado hermano». Kyle asintió despacio. Largo camino para una mujer sola. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de firmeza y dulzura. «La familia lo vale». «¿No lo crees?», preguntó Mara Ellison con una leve sonrisa. Kyle Ransom sintió un nudo apretarse en su pecho. «Descanse un poco, señorita Ellison», respondió en voz baja. «El amanecer llega temprano, y el camino de mañana será más duro que el de hoy». Ella asintió con elegancia y se puso de pie. «Buenas noches, señor Ransom». Mientras Mara se alejaba hacia la diligencia, donde pasaría la noche, Kyle la siguió con la mirada más de lo necesario. Sacudió la cabeza, apartando pensamientos que prefería no tener, y volvió a fijar su atención en la oscuridad más allá del fuego. La noche transcurrió sin incidentes, con Kyle apenas logrando dormir a intervalos breves entre sus rondas de vigilancia. Con las primeras luces del alba, despertó al grupo y los puso en marcha. Quería avanzar lo más posible antes de que el calor del mediodía los ralentizara. El terreno se volvió más áspero a medida que avanzaban hacia el norte. El sendero se estrechaba entre pasos rocosos, y la diligencia avanzaba con dificultad, los caballos resoplando al subir las cuestas. «A este paso sería más rápido caminar», refunfuñó Clyde Rowan, el más joven de los hombres de negocios, mientras hacían una pausa para que los animales descansaran. «Adelante, si gusta», replicó Kyle con sequedad.
Solo tenga cuidado con las serpientes cascabel. Adoran esconderse entre las piedras. El color se le fue del rostro a Clyde, que regresó apresuradamente al interior del coche. Mientras Bram Wilder revisaba los arneses, Mara Ellison se acercó a Kyle, que observaba el horizonte a través de un pequeño catalejo de latón. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Kyle cerró el catalejo y guardó silencio unos segundos. Polvo al oeste. Puede que no sea nada. Pero tú no crees que sea nada, ¿verdad?, respondió ella con una intuición que lo desconcertó. Podrían ser cazadores o bandidos. En cualquier caso, será mejor seguir adelante. Reanudaron el viaje, forzando el paso de los caballos más de lo que Kyle habría preferido. A media tarde, el cielo empezó a oscurecerse por el oeste. Nubes negras se acumulaban y el trueno resonaba en la distancia. «Se viene tormenta», observó Bram innecesariamente. «Y fuerte», asintió Kyle, mirando la pared de oscuridad que se acercaba. «Hay una vieja estación de paso a unas 3 millas. Nos refugiaremos allí». Apretaron el paso mientras el viento levantaba remolinos de polvo que danzaban ante ellos. La temperatura cayó en picada, y las primeras gotas gruesas comenzaron a golpear el suelo justo cuando la estructura en ruinas apareció a lo lejos. Era poco más que una antigua parada de diligencias, abandonada desde que la ruta se había desviado al este 2 años antes. Un edificio principal de madera envejecida y un pequeño establo eran su único refugio contra la tormenta. «¡Dentro! ¡Rápido!», ordenó Kyle cuando un relámpago iluminó el cielo. «Bram, ayúdame con los caballos». Los empresarios no necesitaron más indicaciones. Corrieron hacia el refugio. Mara alcanzó a tomar su bolso de viaje antes de seguirlos, su falda empapándose con la lluvia. Kyle y Bram trabajaron bajo el aguacero, desenganchando el tiro y metiendo a los animales en el establo estrecho. Cuando terminaron, estaban empapados hasta los huesos. Corrieron hacia el edificio principal, donde los hombres de negocios ya se habían apoderado del rincón más seco. Mara había encontrado una vieja escoba y trataba de limpiar años de polvo del suelo. «Hace siglos que nadie pisa este sitio», comentó Bram, escurriendo su sombrero. «Aún así, es mejor que estar afuera», replicó Kyle, asegurando las contraventanas contra el viento que aullaba. El interior era simple: un par de sillas rotas, una mesa coja y una chimenea de piedra que, por suerte, seguía en pie. Kyle recogió trozos de madera medio secos para encender fuego. «Una tormenta así puede durar toda la noche», dijo al grupo. «Hagan lo posible por acomodarse». Horas después, la oscuridad reinaba afuera. El fuego, pequeño pero firme, les daba algo de calor y luz, aunque a veces el humo retrocedía por la chimenea cuando el viento soplaba con fuerza. Habían cenado carne seca y galletas duras, acompañadas de café recalentado. Los empresarios dormitaban junto al fuego. Bram roncaba cerca de la puerta, usando la montura como almohada. Kyle se sentó contra la pared, una rodilla levantada y el sombrero cubriéndole parcialmente el rostro, aunque seguía alerta. Sintió movimiento a su lado y alzó el ala del sombrero. Mara se acomodaba cerca de él. Llevaba una manta sobre los hombros, el cabello suelto, húmedo y ondulado. «Debería descansar junto al fuego», dijo Kyle en voz baja. «Esos 3 roncan peor que su conductor», contestó ella con una sonrisa cansada. «Además, pensé que quizá le gustaría un poco de compañía en su guardia. No es necesario». «No dije que fuera necesario», replicó ella suavemente. «Dije que tal vez lo agradecería». Kyle guardó silencio. Pocos se acercaban a él, y esta mujer parecía no conocer, o no temer, la distancia que él había impuesto entre sí y el mundo. «¿Siempre ha sido escolta, señor Ransom?», preguntó tras un rato. «No». Ella esperó, pero al ver que no añadía nada, suspiró con resignación. «No parece hombre de muchas palabras». «Las palabras no siempre sirven, a veces sobran». «Cierto», asintió ella.
pero también son los puentes que nos unen a los demás. Algunos puentes es mejor no cruzarlos. El fuego crepitó, proyectando sombras en las paredes. Afuera la tormenta rugía, la lluvia tamborileaba sobre el techo y el viento se colaba por cada rendija. Fui maestra, dijo de pronto Mara. En Filadelfia. Enseñé matemáticas y filosofía natural durante 6 años. Kyle la miró, sorprendido por la confesión y por su empeño en seguir hablando con él. ¿Y por qué lo dejó?, preguntó finalmente. Ella sonrió, satisfecha de haber despertado su curiosidad. Las cartas de mi hermano hacían que el oeste sonara como una tierra de oportunidades. Cuando nuestros padres murieron el año pasado, ya no había razón para quedarme. La escuela restringía demasiado lo que una mujer podía enseñar. Así que decidí buscar otro rumbo. Mi hermano dice que Trinidad necesita maestras. Kyle asintió despacio. Los pueblos de frontera siempre necesitan buenas docentes. El silencio volvió, más cómodo que antes. La tormenta empezaba a menguar. Los truenos se oían más lejanos. ¿Y tú?, preguntó Mara mirándolo de reojo. ¿Qué hacías antes de escoltar diligencias? Kyle se quedó mirando el fuego. Algo en aquella noche, la oscuridad, la tormenta, o quizá la certeza de que jamás volvería a ver a esa mujer, aflojó su reserva habitual. Tenía un rancho al sur de Ratón, dijo finalmente. Lo perdí en un incendio. Kyle Ransom no añadió nada más, y su tono bastó para dejar claro que aquel tema estaba cerrado. Mara Ellison asintió, respetando el límite. Lo siento, murmuró con sinceridad. El viento aulló con fuerza, haciendo golpear las contraventanas contra el marco. Kyle se levantó de inmediato para asegurarlas y revisar la estabilidad del refugio. Cuando regresó a su sitio junto a la pared, notó que Mara se había acercado un poco. No supo si lo hacía por el frío o por la conversación. Debería intentar dormir, le aconsejó, viendo el cansancio en sus ojos, pese a que ella intentaba disimularlo. Siempre me ha costado dormir cuando hay tormentas, admitió ella con una media sonrisa. Desde niña. Hay que entrenarse para eso, respondió Kyle con su tono seco. Aquí afuera, se duerme cuando se puede, truene o no truene. Ella lo miró divertida. ¿Y eso haces tú? ¿Entrenarte para no sentir las cosas naturales? La pregunta le golpeó más hondo de lo que ella podría imaginar. ¿Acaso no había hecho precisamente eso durante 5 años? Entrenarse para no sentir, para no recordar, para no esperar nada. A veces es necesario, dijo finalmente, después de un largo silencio. El fuego se había reducido a brasas, bañando la habitación con un resplandor anaranjado. Los hombres de negocios y Bram Wilder dormían profundamente, sus ronquidos mezclándose con el rugido distante del viento. Supongo que sí, murmuró Mara. Pero me pregunto si al hacerlo no perdemos algo esencial. Kyle no respondió. La observó mientras ella reprimía un bostezo, sus párpados cayendo pesados pese a su supuesta dificultad para dormir. Descanse, dijo, esta vez con suavidad. La despertaré si surge algún problema. Ella asintió, buscando una posición más cómoda contra la pared. Gracias, señor Ransom. Kyle pensó que ella se alejaría, pero Mara permaneció a su lado, y poco a poco el sueño la venció. Su respiración se volvió lenta, tranquila, hasta que, para alarma de Kyle, su cabeza se deslizó suavemente y terminó recostada sobre su hombro. Se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Podría apartarse, moverse un poco, y dejar que ella se despertara avergonzada. Eso sería lo sensato. Pero no lo hizo. Permaneció perfectamente quieto, consciente del leve peso de su cabeza, del perfume tenue a lavanda que sobrevivía al polvo del camino, y de esa calidez humana que no había sentido en años. Algo en su interior, algo que creía muerto entre las llamas junto a su familia, comenzó a despertarse. Le aterraba, y al mismo tiempo lo desconcertaba.
Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de Kyle Ransom, otra clase de tormenta se gestaba, una para la que no estaba preparado. El amanecer llegó con un cielo claro y un aire limpio que olía a tierra nueva. Kyle había pasado casi toda la noche despierto, sus pensamientos tan revueltos como la tormenta de la víspera. En algún momento, se apartó con cuidado, dejando que Mara descansara apoyada sobre su chal enrollado en lugar de su hombro. Cuando los demás comenzaron a moverse, él ya estaba afuera inspeccionando el camino. Bram Wilder se unió a él, masticando un trozo de carne seca, mientras observaba el lodazal que el sendero se había vuelto. «Va a ser un tramo lento», gruñó el viejo conductor. «Con este calor, el barro se secará pronto», respondió Kyle. «En 1 hora podremos avanzar». Prepararon la diligencia mientras los empresarios se quejaban de los dolores de espalda y del alojamiento primitivo. Entonces, Mara Ellison salió de la estación, sorprendentemente serena, con el cabello recogido otra vez bajo su sombrero. «Buenos días, señor Ransom», saludó con una leve inclinación de cabeza, sin mostrar el menor indicio de recordar que había dormido apoyada en él. «Señorita Ellison», respondió Kyle, tocándose el ala del sombrero y evitando su mirada. «El camino está embarrado pero transitable. Si apuramos, llegaremos a Trinidad antes del anochecer». «Excelente noticia», dijo ella sonriendo, y luego añadió en voz más baja. «Gracias por hacer guardia anoche. Dormí mejor de lo esperado». Así que sí lo recordaba. Kyle sintió un calor incómodo subirle por el cuello y fingió revisar las correas de los caballos. Partieron cuando el sol ya empezaba a secar el barro, avanzando con cuidado por los tramos aún traicioneros. Al mediodía, el terreno se niveló y la frontera de Colorado apareció ante ellos. Por la tarde divisaron Trinidad a lo lejos, extendiéndose en el valle como una promesa de descanso. Kyle sintió una mezcla extraña de alivio y pesar. El trabajo estaba casi terminado, lo que significaba que pronto se separaría de Mara Ellison y volvería solo a Raton. El pensamiento le pesó más de lo que esperaba. Justo entonces, un disparo resonó en el aire. Los caballos delanteros relincharon y se encabritaron. Bram luchó por controlarlos mientras Kyle desenfundaba su revólver, buscando el origen del tiro. «¡Al suelo!», gritó. «¡Quédense dentro del coche!». 3 jinetes aparecieron desde una formación rocosa cercana. Llevaban pañuelos cubriéndoles el rostro y rifles apuntando a la diligencia. «¡Ríndanse y entreguen lo que tengan!», vociferó el líder, un hombre alto sobre un caballo bayo. «Dejen las riquezas en el suelo y nadie saldrá herido». Kyle evaluó la situación en un segundo. 3 contra 1 no eran buenas probabilidades, pero había enfrentado peores. Los forajidos tenían el sol de su lado, una ventaja que debía compensar rápido. «Eligieron la diligencia equivocada», replicó con voz firme, manteniendo su arma baja pero lista. «No hay nada aquí que valga morir por ello». «Eso lo decidiremos nosotros», respondió el líder. «Diga a sus pasajeros que salgan despacio y con las manos arriba». «Eso no va a pasar». Los bandidos comenzaron a separarse, intentando rodear el coche. Kyle se movió con precisión, usando la diligencia como cobertura mientras calculaba su siguiente movimiento. Dentro, los hombres de negocios estaban al borde del pánico, y Bram había sacado su escopeta de debajo del asiento. Lo que Kyle no esperaba fue ver a Mara aparecer por la puerta del lado opuesto, empuñando una pequeña pistola Derringer. «Señorita Ellison, vuelva adentro», le susurró entre dientes, pero ella lo ignoró, agachándose y moviéndose hacia la parte trasera del carruaje. El líder notó el movimiento. «Vaya, parece que tenemos a una valiente. Muéstrate, señorita, o tu escolta recibirá un agujero nuevo». Todo ocurrió en un parpadeo. El bandido disparó al suelo cerca de Kyle, levantando una nube de polvo. En el mismo instante, Kyle respondió con un tiro certero que alcanzó al líder en el hombro, mientras el disparo de Mara impactaba en el caballo del segundo asaltante. El animal se encabritó y lanzó a su jinete al suelo.
Bram Wilder aprovechó el momento y descargó ambos cañones de su escopeta sobre el tercer hombre, que no dudó en girar su caballo y huir. Viendo cómo la ventaja se les escapaba, los otros dos hicieron lo mismo, el líder presionando su herida mientras se alejaban a toda velocidad. ¿Todos bien?, preguntó Kyle, corriendo hacia la diligencia. Los pasajeros estaban temblando, pero ilesos. Bram, sujetando las riendas, sonreía con aire triunfal. Eso sí que los pondrá a pensar antes de probar suerte otra vez. «Tiro endemoniadamente certero, Ransom», exclamó el viejo Bram Wilder, todavía sujetando las riendas del carruaje. «Y usted también, señora», añadió con una inclinación hacia Mara Ellison. Kyle la miró con una mezcla de respeto y enfado. «Fue una locura», murmuró, todavía con el revólver en la mano. Ella guardó con calma la pequeña Derringer en el bolsillo oculto de su falda. No lo llamaría locura, sino cálculo. 3 contra 1 no eran buenas probabilidades, incluso para alguien con su puntería, señor Ransom. ¿Dónde aprendió a disparar así?, preguntó Kyle, arqueando una ceja. Mi padre creía que las mujeres debían saber defenderse, sobre todo si pensaban vivir en la frontera, respondió con serenidad. Kyle volvió a estudiarla, por tercera vez en esos pocos días. Está llena de sorpresas, señorita Ellison. Y usted también, señor Ransom. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. La mayoría de los hombres me habrían reprendido por intervenir. La mayoría de los hombres no ha visto lo que yo he visto. Guardó su arma. Además, dio justo en el blanco. No hay mucho que discutir. Con el peligro atrás, continuaron hacia Trinidad sin más incidentes. Llegaron justo cuando el sol se ocultaba, tiñendo de cobre el horizonte. La oficina de diligencias estaba por cerrar, pero Tull Moran, el encargado, los esperaba tras enterarse del retraso causado por la tormenta. Los 3 empresarios descendieron primero, ansiosos por encontrar camas limpias y dejar atrás el sobresalto. Bram se encargó de los caballos, mientras Kyle y Mara se quedaron un momento en el andén, sin saber muy bien cómo despedirse. «La casa de mi hermano está en la calle Cedar», dijo ella consultando un pequeño cuaderno. «Puedo encontrarla sola». «La acompañaré», replicó él, sorprendiéndose a sí mismo. «No es necesario». 3 bandidos intentaron asaltarnos hace menos de 1 hora, señaló con firmeza. «Permítame verla llegar sana y salva». Ella asintió con una sonrisa breve, y caminaron juntos por las calles de Trinidad. Kyle llevaba su pequeño bolso de viaje, pese a las protestas de ella. El pueblo era más grande que Ratón. El ferrocarril había traído vida, ladrillos y polvo por igual. Edificios de madera se mezclaban con los nuevos de piedra rojiza, y el bullicio seguía incluso al caer la tarde. «Su hermano es médico, ¿verdad?», preguntó Kyle, rompiendo el silencio. «¿Sí? Elias estudió en el hospital de Pensilvania antes de venir al oeste. Sus cartas dicen que no da abasto con los pacientes. En la frontera siempre hacen falta médicos. Y maestros», comentó Kyle. «La vida aquí es más dura. Hay más formas de perder lo que uno ama». «¿Y por eso se queda? Porque la vida es dura», preguntó ella con suavidad. La pregunta lo descolocó. «Me quedo porque ya no tengo a dónde ir». Mara asintió, comprendiendo más de lo que él dijo, cuando mencionó que perdió su rancho en un incendio. Fue solo el rancho. Kyle se detuvo. Su mandíbula se tensó. Por un momento pensó en no responder, pero los ojos sinceros de esa mujer lo desarmaron. «También mi esposa y mi hijo», dijo, con voz grave. «Hace 5 años». Ella no dijo palabras vacías. Solo murmuró, con respeto: «Lamento su pérdida, señor Ransom». Reanudaron el paso por Cedar Street, donde las casas bien cuidadas hablaban del progreso del pueblo. «Debe de ser esa», dijo Mara, señalando una casa de 2 pisos con un letrero junto a la puerta. «Dr. E. Ellison, médico y cirujano». Kyle dejó su bolso junto a la entrada. Sintió una extraña resistencia a marcharse, aunque no tenía razón alguna para quedarse. «Gracias por acompañarme»,
dijo ella. Y por protegernos durante el viaje. Solo hacía mi trabajo. Aún así, lo agradezco, extendió su mano. Fue un placer conocerlo, señor Ransom. Él tomó su mano. Era pequeña, cálida, y le costó soltarla. El placer fue mío, señorita Ellison. En ese momento la puerta se abrió. Un hombre de unos 30 años, con el mismo brillo inteligente en los ojos que Mara, apareció sonriendo. «Mara, por fin llegas», exclamó abrazándola. Empezaba a preocuparme por la tormenta. «Nos refugiamos en una estación abandonada», explicó ella. «Elías, este es Kyle Ransom, el hombre que escoltó nuestra diligencia desde Raton». El doctor le tendió la mano. «Gracias por traer a mi hermana sana y salva, señor Ransom. Por favor, entre. Al menos permítame ofrecerle una cena caliente y algo de whisky». Kyle dudó. Su instinto decía que debía irse, pero algo en él no quería apartarse aún de esa mujer. «Agradezco la invitación, doctor, pero debo regresar a la oficina de la diligencia». «Quizá en otra ocasión, entonces», respondió Elías Ellison. «Entiendo que viaja seguido por esta ruta. Siempre será bienvenido en nuestra mesa». Al escuchar nuestra mesa, Kyle notó la silueta de una mujer en el umbral. La prometida de Elías. Sin duda, Sarah Ellison. «Gracias, doctor. Señorita Ellison, señorita Sarah», dijo, tocándose el ala del sombrero antes de alejarse. Sintió la mirada de Mara clavada en su espalda, pero no se permitió volverse. A la mañana siguiente, Kyle Ransom estaba en el establo preparando su regreso a Raton. Había pasado la noche en una pensión barata, sin pegar ojo. Su mente repasaba los últimos 3 días, la calidez del hombro de Mara sobre el suyo, y su templanza durante el ataque. «Señor Ransom», oyó su nombre detrás de él. Al volverse, la vio de pie en la entrada del establo, bañada por la luz dorada del amanecer. Llevaba un vestido sencillo, el cabello cubierto parcialmente por un chal claro. «Señorita Ellison», respondió, ajustando la silla de su caballo. «¿Mi hermano está bien?», dijo ella, avanzando un poco. «Elías y su prometida, Sarah, son anfitriones maravillosos. Se casarán el próximo mes». «Me alegra saberlo», contestó Kyle, sin dejar de trabajar con las correas. «Quería agradecerle otra vez», prosiguió ella. Elías se horrorizó al oír lo de los bandidos. Dijo que tuvimos suerte de contar con usted. «Solo hacía mi trabajo», repitió Kyle. «¿Eso fue todo?», preguntó ella suavemente. Sus manos se detuvieron sobre la montura. «¿Qué más podría hacer?», replicó sin mirarla. Ella dudó un instante, bajó la vista y luego levantó el rostro con determinación. «Señor Ransom». «Kyle, no suelo ser tan directa, pero nuestra forma de conocernos no fue precisamente común». Él se giró hacia ella con el corazón golpeando fuerte, sin saber a dónde lo llevarían esas palabras, pero deseando averiguarlo. «He decidido quedarme en Trinidad», dijo Mara Ellison, con una calma que solo escondía su emoción. «Elías me contó que el pueblo está por abrir una escuela de verdad y necesitan una maestra. Ya acepté el puesto». «Felicidades», respondió Kyle Ransom, genuinamente complacido. «Tendrán suerte de contar con alguien con tu experiencia». «Gracias», sonrió ella, respirando hondo antes de continuar. «Lo que intento decir, quizá con poca elegancia, es que me agradaría que me hicieras una visita cuando vuelvas a Trinidad». Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos necesitaba explicar. Kyle la observó en silencio, con un torbellino de pensamientos cruzándole el pecho. Una parte de él, la que había aprendido a sobrevivir manteniendo a todos lejos durante 5 años, quería rechazar amablemente la invitación y seguir su camino. Pero otra parte, la que creía muerta junto a las ruinas de su pasado, lo empujaba a aceptar. «Señorita Ellison, yo…», titubeó, incapaz de ordenar sus pensamientos. «No he…». Ella le sonrió con dulzura, liberándolo de la necesidad de explicarse.
No te pido promesas, Kyle, dijo con voz tranquila. Solo la posibilidad de seguir conociéndonos. Lo demás, que el tiempo lo decida. Su sensatez, la misma que lo había cautivado durante todo el viaje, volvía a mostrarse ahora. No exigía nada. Solo dejaba abierta una puerta. Supongo que volveré por aquí en unas semanas, dijo al fin, rompiendo el silencio. La línea de diligencias es más constante desde que el ferrocarril pasa cerca. Entonces esperaré verte, contestó ella, su sonrisa iluminando el establo. Hubo una pausa incómoda, una de esas en las que las palabras sobran y el corazón late demasiado alto. Al final, Kyle aclaró la garganta. Debería irme. El camino a Raton es largo. Por supuesto. Ella retrocedió un paso, dejando espacio para que él sacara el caballo del establo. Buen viaje, señor Ransom. Kyle, la corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. Si voy a pasar a verte, lo justo es que me llames por mi nombre. Ella repitió despacio como si saboreara cada letra. Kyle. Entonces buen viaje, Kyle. Él montó, inclinándose ligeramente desde la silla. Cuídate, Mara. Trinidad puede parecer tranquila, pero no lo es tanto. Creo que ya demostré que puedo arreglármela sola, respondió con una chispa divertida en los ojos. Eso sí, dijo Kyle, esbozando una sonrisa que hacía años no le nacía. Pero no olvides mantener esa Derringer cerca. Con un último gesto de cabeza, giró el caballo y emprendió el camino hacia el sur. Cuando Trinidad quedó atrás, Kyle Ransom sintió por primera vez en 5 años que su mirada no se dirigía al pasado, sino hacia adelante. El viaje de regreso a Raton le tomó 2 días. Tiempo suficiente para pensar en Mara Ellison y también para convencerse de que lo que había entre ellos no pasaría de un recuerdo fugaz. Esas cosas raramente prosperaban, sobre todo para alguien decidido a no volver a encariñarse. Apenas llegó al pueblo, Thorn Madren, el sheriff, lo interceptó frente a la oficina de la ley. «Llegas justo a tiempo, Ransom. Tengo otro trabajo para ti». Kyle desmontó con un suspiro cansado. «Recién llego, Thorn. Déjame al menos tomar un trago». El sheriff soltó una carcajada. «Bien, bien. Tienes 1 hora. Vuelve después, es un encargo bueno. Escoltar un pago hacia las minas, cerca de Elizabethtown». Kyle asintió y llevó su caballo al establo. Luego cruzó al salón del pueblo, pidió whisky y algo que se pareciera a comida. El ambiente familiar del lugar no le trajo consuelo, más bien, un vacío raro. «Me contaron que tuviste problemas en la ruta de Trinidad», comentó Rafe Danner, el cantinero, sirviéndole una copa ámbar. «Nada que no pudiera manejar. Dicen que tuviste ayuda». «De una maestra», dijo Rafe, con una sonrisa maliciosa. Kyle lo fulminó con la mirada. «No creas todo lo que oyes. Bram Wilder habló maravillas. Dijo que ella usó esa pistolita como si hubiera nacido con ella». A pesar de sí mismo, Kyle sintió un pequeño orgullo ajeno. Mantuvo la calma, más de lo que muchos harían en una situación así. Rafe se inclinó sobre la barra. «No recuerdo haberte oído elogiar a nadie antes. Esa maestra te dejó huella, ¿eh?» «Déjalo, Rafe», gruñó Kyle, vaciando el vaso de un trago. El cantinero levantó las manos en gesto de rendición, sin perder la sonrisa divertida. Tras acabar su plato de bistec duro y papas cansadas, Kyle volvió a la oficina del sheriff. Thorn Madren lo esperaba con los detalles. El trabajo en Elizabethtown será en dirección contraria a Trinidad. En las montañas del norte, la paga es buena y el encargo simple. ¿Cuándo salgo? Pasado mañana. El dinero llega en el tren de la mañana. Estaré listo. Las semanas siguientes pasaron como una rutina conocida. El trabajo en Elizabethtown llevó a otro: escoltar a un topógrafo por territorio apache. Luego, proteger a la hija de un ganadero rico rumbo a Santa Fe. Cuando Kyle Ransom regresó a Raton casi un mes después, se dijo que Mara Ellison ya era solo un recuerdo lejano. Pero mentía. La imagen de la maestra,
Su mirada serena, su valentía, se colaba en su mente más a menudo de lo que admitía. A veces se preguntaba si ya habría empezado sus clases, si estaría bien, o si alguna otra tormenta la habría sorprendido sola en el camino. Como siempre, el sheriff lo esperaba. «Ransom, qué gusto verte entero». «Trabajo sin contratiempos», respondió Kyle, bajando con rigidez de la montura. Un mes de polvo y silla se sentía en los huesos. «Tengo algo distinto para ti esta vez», dijo Thorne, apoyándose en el poste de amarre. «La línea de diligencias necesita un guarda armado para el viaje a Trinidad». El habitual cayó enfermo. El corazón de Kyle dio un salto involuntario al oír ese nombre. «¿Cuándo salgo?» «Mañana al amanecer. Lo sé, es rápido, pero la paga es buena». «Lo haré», respondió Kyle sin pensarlo. El sheriff lo miró con curiosidad. «Creí que querrías descansar después de un mes en el camino». «Estoy bien. Además, necesito el dinero». Thorne Madren lo observó un instante más. Luego encogió los hombros. «Como quieras. La diligencia parte a las 8 en punto». A la mañana siguiente, Kyle Ransom se sentó junto a Bram Wilder en el asiento del conductor de la diligencia norteña, escopeta sobre las piernas y la mirada fija en el horizonte. Dentro viajaban 4 pasajeros. Un matrimonio mayor que regresaba a casa con su hija en Trinidad, un joven ingeniero de minas y un sacerdote católico rumbo a su nueva parroquia. «Me dijeron que la última vez tuvieron algo de emoción en esta ruta», comentó Bram con una risa rasposa al dejar atrás el pueblo. «Nada que no pudiéramos manejar», respondió Kyle con calma. «Esa maestra fue otra cosa», rió el viejo. «Y mira que llevo 30 años manejando diligencias. Nunca había visto a una dama manejarse así», comentó Bram Wilder, riendo con un brillo de respeto en la mirada. Kyle Ransom gruñó sin comprometerse, mirando al horizonte. «Escuché que aceptó el puesto de maestra en Trinidad», continuó el conductor, ajeno al silencio de su compañero. «Dicen que el pueblo crece tan rápido que ya hacía falta una escuela de verdad». Hizo una pausa, observándolo de reojo. «¿Te gusta esa mujer, Ransom?» «Mira el camino, Bram», replicó Kyle. El viejo soltó una carcajada sonora. «Vaya, el pistolero de hielo tiene corazón después de todo». «Una palabra más y caminas hasta Trinidad», amenazó Kyle, aunque sin mucha dureza. Bram hizo el gesto de cerrarse la boca con una llave imaginaria, pero su sonrisa burlona permaneció. El viaje transcurrió sin incidentes. El camino estaba seco y despejado tras varias semanas sin lluvia. Se detuvieron brevemente en la vieja estación donde antes se habían refugiado de la tormenta, ahora atendida por un viejo buscador de oro, que le sirvió café fresco y chismes sobre el estado del camino. Al acercarse a Trinidad por la tarde, Kyle notó que miraba las calles con más interés del habitual, aunque se repitió que era solo por precaución. Entregaron a los pasajeros en la oficina de diligencias sin contratiempos, y mientras Bram desenganchaba los caballos, Kyle se ocupó del cargamento. «Salimos de regreso mañana por la tarde», informó el conductor. «Tienes toda la mañana libre, por si tienes asuntos en el pueblo». Kyle lo ignoró, concentrado en descargar los sacos de correo. «Estaré aquí a la hora acordada», dijo simplemente. Después de dejar sus cosas en la misma pensión donde se había hospedado antes, Kyle Ransom salió a caminar sin rumbo fijo, o al menos eso quiso creer. Sus pasos, sin embargo, parecían tener ideas propias, llevándolo inevitablemente hacia Cedar Street. Al llegar frente a la casa del Dr. Elias Ellison, se detuvo. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué iba a decir si la veía? Había pasado más de un mes desde su última conversación en el establo. Tal vez ella ya lo había olvidado. O peor aún, se arrepentía de aquel momento. Antes de que pudiera decidir si marcharse o no, la puerta se abrió. Mara Ellison salió acompañada de otra mujer. Seguramente Sarah Ellison, la prometida de su hermano. Conversaban animadamente, sin notar al hombre inmóvil al otro lado de la calle. Kyle la observó unos instantes. Su gesto al hablar, la luz en su rostro,
el movimiento de sus manos. Llevaba un vestido azul sencillo, el cabello castaño recogido con algunos mechones sueltos que el viento mecía suavemente. Se la veía feliz, en paz. Él no encajaba en esa imagen. Decidió marcharse. Ella había construido una vida aquí. Él seguía siendo un errante, un hombre con el alma marcada y las manos endurecidas por la pólvora. Pero justo cuando giró para irse, Mara alzó la vista y lo vio. El reconocimiento iluminó su rostro y una sonrisa sincera le transformó los rasgos. «Kyle», exclamó, despidiéndose de su acompañante y cruzando la calle hacia él. «Regresé por trabajo», explicó él, algo incómodo. «Escolto la diligencia». «Ya veo», respondió ella sin dejar traslucir decepción alguna. «¿Cuánto tiempo te quedarás?» «Hasta mañana por la tarde». Ella asintió, pensativa. «¿Has comido?» «Elías y Sera dan una cena esta noche. Serías muy bienvenido». La invitación lo tomó por sorpresa. «No quiero molestar». «No sería molestia alguna», aseguró ella. «Elías mencionó que esperaba verte si volvías a Trinidad». Kyle vaciló. Su instinto le decía que se alejara, pero su corazón no parecía dispuesto a obedecer. «¿Si estás segura de que no es problema?» «Ninguno», dijo ella con una sonrisa cálida. «¿A las 6 entonces?» «Ahí estaré». Aunque ya conocía perfectamente la dirección, fingió anotarla, solo para no admitir que la recordaba con claridad. Siguió su camino por el pueblo, con la mente enredada entre dudas. 5 años había pasado evitando cenas, amistades o cualquier cosa que se pareciera a una vida normal. ¿Y ahora qué hacía? Aceptando invitaciones, como si perteneciera de nuevo a este mundo. Pero no podía negar que ver sonreír a Mara había aligerado algo en su pecho, algo que ni siquiera sabía que seguía cargando. A las 6 en punto, Kyle Ransom se encontraba en el porche de la casa de los Ellison, afeitado, con la camisa más limpia que tenía, y una botella de buen whisky bajo el brazo, dudando si aquello era apropiado para la casa de un médico. Antes de poder echarse atrás, la puerta se abrió. Elias Ellison apareció con una sonrisa amable. «Señor Ransom, justo a tiempo. Pase, por favor». El hogar de los Ellison era modesto, pero acogedor. Los estantes mezclaban libros de medicina con poesía y filosofía. El aroma del guiso llenaba el aire. «Sera está terminando la cena», explicó Elias, aceptando el whisky con aprecio. «Mara bajará en un momento. ¿Le ofrezco un trago mientras tanto?» «No diré que no», respondió Kyle, sintiéndose fuera de lugar entre tanta calma doméstica. El doctor sirvió 2 vasos del mismo whisky que Kyle había traído. «Por su regreso seguro a Trinidad», brindó. Kyle asintió, probando un sorbo. El gesto sincero del médico solo aumentó su desconcierto. «Mara me contó que ha estado escoltando todo tipo de personas últimamente», comentó Elías, sentándose frente a él. «Es lo que hago», contestó Kyle sin alardes. «Un oficio peligroso», observó el doctor, «aunque imagino que con su habilidad está más que preparado». Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos suaves bajando las escaleras. Mara Ellison apareció con un vestido verde oscuro que realzaba su piel y sus ojos, el cabello recogido con elegancia, un leve perfume a lavanda en el aire. «Kyle», lo saludó con una sonrisa que le removió algo por dentro. «Me alegra que hayas venido». Él se puso de pie, torpe, consciente de sus ropas gastadas pese a su intento de asearse. «Señorita Ellison». «Mara», lo interrumpió suavemente. «Quedamos en que usaríamos nuestros nombres, ¿recuerdas?» «Mara, entonces», repitió él, como si el nombre le supiera a algo nuevo. En ese momento apareció Sera Ellison, una joven rubia de mirada amable. En poco tiempo, los 4 estaban sentados a la mesa, el aroma del pan recién horneado y del guiso llenando la estancia. La conversación fluyó con naturalidad entre los Ellison y Sera, salpicada de preguntas curiosas hacia Kyle, que respondía con su habitual brevedad,
aunque con un brillo nuevo en los ojos cada vez que Mara hablaba. ¿Y cómo te ha ido con la enseñanza, Mara?, preguntó Kyle Ransom durante una pausa en la conversación, con genuina curiosidad. El rostro de la joven se iluminó. Es desafiante, pero también gratificante, respondió con entusiasmo. En Trinidad hay 27 niños en edad escolar, y cada mes llegan más familias. El Consejo del Pueblo aprobó fondos para construir una escuela antes del invierno. Está siendo modesta, intervino Elías Ellison con orgullo. El Consejo solo aprobó esos fondos después de que Mara les presentó un plan educativo tan bien hecho que hasta los más escépticos quedaron impresionados. Solo fue cuestión de mostrarles los beneficios a largo plazo para la comunidad, replicó ella con humildad, aunque su expresión traicionaba la satisfacción por su logro. Los niños la adoran, añadió Sarah Ellison con una sonrisa. Mi hermana menor es una de sus alumnas, y no habla de otra cosa cuando viene a visitarme. Kyle los observó, percibiendo la armonía entre ellos, el propósito compartido, esa sensación de pertenencia que él no recordaba haber tenido. Era un mundo completamente distinto al suyo, solitario, nómada, acompañado solo por su revólver y los fantasmas del pasado. ¿Y usted, señor Ransom?, preguntó Sarah con cortesía. ¿Tiene familia en Ratón? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mara lo miró con preocupación, sabiendo que aquella simple pregunta escondía heridas profundas. «No», respondió finalmente Kyle. «No tengo familia». Elías, notando la tensión, cambió hábilmente de tema, hablando de los nuevos proyectos en Trinidad. Una iglesia en construcción, mejoras en la calle principal. Kyle se lo agradeció en silencio, aunque percibía que Mara lo observaba de vez en cuando, con una expresión entre ternura y reflexión. Después de la cena, Sarah sugirió que Elías mostrara su biblioteca médica a Kyle, mientras ellas recogían la mesa. El doctor, encantado, lo condujo a un pequeño estudio repleto de libros encuadernados en cuero. Mara me contó que perdió a su esposa y a su hijo hace algunos años, dijo en voz baja. Kyle se tensó al instante. Solo lo mencionó porque le preocupa a usted, aclaró Elías con serenidad. No es mujer de chismes. Kyle guardó silencio, sin saber qué responder. Yo también perdí a mi primera esposa por la fiebre, continuó el doctor. Antes de venir al oeste, casi me destruyó. Aquella confesión lo tomó por sorpresa. ¿Y cómo lo superó?, preguntó con dificultad. Con tiempo y muchos tropiezos, contestó Elías con una mirada sincera. Me refugié en mi trabajo, hasta que un colega me recordó que la medicina podía ser mi oficio, pero no toda mi vida. Kyle reflexionó en silencio. Venir al oeste fue parte de ese proceso. Así es, asintió el doctor. Un lugar nuevo, sin recuerdos constantes, aunque uno descubre que los recuerdos viajan contigo. Sonrió con melancolía. Pero también viaja la posibilidad de empezar de nuevo. En ese momento, Mara y Sarah entraron con café y una tarta de manzana recién horneada. La calidez del ambiente hizo que Kyle se relajara poco a poco, participando más en la conversación. Incluso compartió, con palabras medidas, la historia de su enfrentamiento con los bandidos en su viaje anterior a Trinidad. Cuando la velada llegó a su fin, Elías y Sarah se retiraron a la cocina, dejándolos solos en el salón. «Gracias por venir esta noche», dijo Mara suavemente. «No estaba segura de que lo harías». «Ni yo lo estaba», admitió él. Ella sostuvo su mirada sin apartarse. «Me alegra que lo hicieras». La honestidad simple de esas palabras pesó más de lo que él esperaba. Era como si reconocer ese pequeño placer abriera una puerta que llevaba años cerrada. «¿Cuándo vuelves a Ratón?», preguntó ella. «Mañana por la tarde». Ella asintió, ocultando apenas la decepción. «¿Y regresarás a Trinidad?». «La diligencia hace el recorrido con frecuencia», contestó. «Supongo que volveré». «Espero que así sea», dijo ella, y luego, tras dudar un instante, añadió con valentía. «He pensado mucho en ti,
Kyle. Más de lo que debería admitir. El silencio que siguió fue denso, expectante. También he pensado en ti, confesó él al fin, la voz áspera por emociones que creía olvidadas. Ella sonrió con dulzura. Tomaré eso como un cumplido, viniendo de ti. Durante unos segundos permanecieron en silencio, sin prisa, compartiendo una quietud cómoda. «Debería irme», murmuró él al notar lo tarde que era. «Claro», dijo ella, levantándose para acompañarlo. En la puerta, Elías y Sera aparecieron para despedirse, insistiendo en que Kyle sería bienvenido siempre que pasara por Trinidad. Ya afuera, Mara salió al porche con él, cerrando la puerta parcialmente para robarse un momento a solas. «¿Me escribirás?», preguntó, entre visita y visita. «Me gustaría saber cómo estás». La petición lo sorprendió. «No soy buen escritor». «Podrías llegar a serlo», replicó ella con una sonrisa traviesa. «He visto que sabes adaptarte cuando quieres, señor Ransom». Él no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Lo intentaré». Impulsivamente, Mara le tomó la mano por un instante. «Buen viaje mañana, Kyle». Aquel contacto leve lo estremeció más de lo esperado. «Buenas noches, Mara», dijo al fin, retirando la mano con visible esfuerzo antes de bajar los escalones del porche. Mientras caminaba hacia la pensión, Kyle Ransom se dio cuenta de que se sentía más vivo que en años. Cada sonido, cada olor, cada sensación parecía más intensa. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Al día siguiente, mientras la diligencia avanzaba rumbo al sur, Kyle ya calculaba cuándo podría volver a Trinidad. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero evidente en su vida. Cumpliendo su palabra, empezó a escribirle a Mara, cartas breves pero sinceras sobre su trabajo y lo que veía en el camino. Sus respuestas llegaban puntuales, largas y llenas de vida. Hablaban de sus alumnos, del progreso del pueblo y de pequeñas anécdotas que lo hacían sonreír sin darse cuenta. Thorn Madren, el sheriff, notó el cambio, aunque tuvo la prudencia de no mencionarlo. En lugar de eso, comenzó a asignarle más viajes a Trinidad, algo que Kyle aceptó con una calma fingida que no engañaba a nadie. Para su tercera visita, Trinidad ya le resultaba familiar, casi acogedora. Y en sus noches de cena en casa de los Ellison, seguidas de paseos junto al río, Kyle Ransom empezaba, sin quererlo, a imaginar lo que nunca se había permitido: un hogar. Durante aquellas caminatas, las palabras fluían con más libertad. La quietud del campo y la intimidad del momento hacían que Kyle Ransom compartiera más de sí mismo de lo que había hecho con nadie en años. En su cuarta visita, a comienzos del otoño, paseaban junto al río Perit Boir, cuyas orillas de álamos empezaban a dorarse bajo la luz que se desvanecía. «Elías y Sera se casarán el próximo mes», comentó Mara Ellison, exhalando vaho en el aire fresco de la tarde. «Me han pedido que los acompañe en la ceremonia». «Tiene sentido», respondió Kyle, con tono tranquilo. «Son tu familia». «También me dijeron que les agradaría que tú asistieras», añadió ella, mirándolo de reojo para medir su reacción. «Como mi invitado». Él se detuvo, sorprendido. «¿Una boda?» «Sí», bromeó ella con una sonrisa leve. «Esas ocasiones donde la gente promete amor eterno, come pastel y a veces se atreve a bailar». «No sé bailar», replicó él con seriedad. «No asumí que lo hicieras», dijo, y su tono se volvió más suave. «No tienes que aceptar, Kyle, pero me alegraría contar con tu compañía». Él la observó con detenimiento, percibiendo en sus ojos un brillo de esperanza que intentaba disimular. En los meses transcurridos desde que la conoció, Mara se había vuelto importante para él, más de lo que estaba dispuesto a admitir. La idea de decepcionarla le resultaba más insoportable que el temor de asistir a un evento social. «¿Cuándo será?», preguntó al fin. «El 15 de octubre, un sábado». Kyle asintió lentamente. «Estaré allí».
La sonrisa que iluminó el rostro de Mara valió cualquier incomodidad futura. Gracias, susurró ella. Siguieron caminando, en un silencio cómodo. El murmullo del río los acompañaba, y a lo lejos se oía el canto de un ave nocturna. Kyle, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo ella con voz baja. Él se tensó un poco, pero asintió. Últimamente habían tocado temas más íntimos, aunque él seguía guardando un cerco de silencio alrededor de las heridas más profundas. ¿Cuáles son tus intenciones respecto a nuestra amistad? La pregunta lo tomó por sorpresa. Claro que debía esperarlo. Mara nunca había sido mujer de rodeos. No estoy seguro de entender, respondió, aunque sabía exactamente a qué se refería. Ella suspiró, buscando las palabras. Llevamos casi 3 meses escribiéndonos. Has venido a Trinidad 4 veces, y en todas hemos pasado mucho tiempo juntos. He disfrutado cada instante, pero empiezo a preguntarme si ambos vemos esto de la misma forma. Kyle se detuvo y la miró de frente. ¿Y qué crees que está pasando entre nosotros? Creo que tú ya lo sabes, contestó con calma. La cuestión es si sientes lo mismo, o si he malinterpretado tu interés. El momento que él había evitado llegó antes de lo esperado. Sabía que había algo creciendo entre ellos, pero se había negado a definirlo, incluso ante sí mismo. Ahora, frente a la franqueza de Mara, no había escapatoria. Ya no soy el hombre que era antes del incendio, dijo al fin, con voz grave. Ese hombre murió con su familia. Lo que quedó. Hizo un gesto vago hacia sí mismo. No sé si lo que queda puede ser lo que tú mereces. El rostro de ella se suavizó. No te pido que seas quien fuiste, contestó con ternura. Me interesa el hombre que eres ahora, con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué?, preguntó él, casi sin pensar. Porque detrás de esa distancia tuya, veo a alguien honorable y bueno, respondió ella sin vacilar. Alguien que protege sin esperar reconocimiento. Alguien que, aunque dice preferir la soledad, escribe cartas a una maestra y camina con ella junto al río. Se acercó un paso más. Alguien de quien he llegado a preocuparme profundamente. El corazón de Kyle latía con fuerza. Aquellas palabras eran un golpe y un consuelo al mismo tiempo. Yo también me preocupo por ti, logró decir al fin, con voz ronca pero sincera. La sonrisa de Mara lo envolvió como el sol tras una tormenta. Entonces, quizá nos entendemos, murmuró. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se alzó de puntillas y le rozó la mejilla con un beso suave. El contacto fugaz le recorrió el cuerpo como un relámpago. Será mejor que te lleve de vuelta, dijo él con voz áspera tratando de recobrar la compostura. Está oscureciendo. Ella asintió, respetando su silencio, y juntos emprendieron el camino de regreso al pueblo. Durante el trayecto, Mara deslizó su mano por el brazo de él, un gesto pequeño pero lleno de significado. Cuando Kyle regresó a Raton al día siguiente, lo supo con claridad. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Aquella soledad que durante 5 años había creído su refugio, ahora se sentía como una prisión. Y sin darse cuenta, Mara Ellison se había convertido en la llave de su libertad. Fiel a su palabra, Kyle volvió a Trinidad para la boda de Elías y Sera a mediados de octubre. La ceremonia, sencilla pero emotiva, se celebró en la iglesia recién terminada. Sentado al fondo, incómodo con la camisa nueva y una corbata prestada, observó a Mara de pie junto a su hermano mientras los novios intercambiaban votos. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa discreta que lo tranquilizó. Más tarde, en la recepción del salón municipal, se mantuvo al margen, con un vaso de ponche en la mano, observando la alegría ajena con una mezcla de curiosidad y distancia. ¿No le gustan las fiestas, señor Ransom?, preguntó una voz a su lado. Era una anciana que se había sentado sin que él la notara. No, señora, admitió él. A mí tampoco, confesó ella con una sonrisa cómplice. Mucho ruido, demasiada charla.
Pero una hace excepciones por la familia, ¿verdad? Antes de que Kyle pudiera responder, Mara se acercó, algo sonrojada tras bailar. «Ya veo que ha conocido a doña May Whitlow», dijo con calidez. «Así que este es el joven de Mara, ¿eh?», declaró la anciana con viveza. «Ella habla muy bien de usted». Kyle lanzó una mirada a Mara, quien enrojeció pero no la corrigió. «Mae fue maestra durante 3 generaciones aquí en Trinidad», explicó Mara. «Ha sido una consejera invaluable para mí en la nueva escuela». «¿Tonterías?», replicó la anciana con un gesto de la mano. «Tú has traído nuevas ideas y energía a este pueblo. Esos niños tienen suerte de tenerte». Su conversación se interrumpió cuando anunciaron la partida de los recién casados. Todos se reunieron para despedirlos entre risas y aplausos, mientras Kyle Ransom, al fondo del salón, comprendía que Trinidad ya no era solo un destino de paso, sino el principio de algo que empezaba a parecerse a un hogar. De pie junto a Mara, Kyle Ransom la observó mientras despedía a su hermano y a Sarah, recién casados. «Se les ve felices», murmuró él. «Lo son», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Se complementan de maravilla». Tras un breve silencio, Mara añadió, «¿Me acompañarías a casa?». «Ha sido un día largo». Se alejaron del bullicio de la celebración, caminando por la tarde otoñal en dirección a Cedar Street, donde Mara viviría sola mientras los recién casados disfrutaban de su viaje. «Gracias por venir hoy», dijo ella al llegar al porche. «Sé que este tipo de reuniones no son lo tuyo». «No ha estado tan mal», admitió él. «Tu hermano parece un buen hombre. Merece ser feliz. Como todos nosotros, ¿no crees?», preguntó ella con tono sereno, pero cargado de significado. Kyle se quedó pensativo. Durante años había creído que la felicidad era algo que ya no le pertenecía, una deuda impagable por no haber podido proteger a su familia. Pero últimamente, esas convicciones empezaban a tambalearse. «Tal vez», murmuró al fin. «Para algunos». Mara suspiró, mirándolo de frente. Kyle Ransom, para ser un hombre tan valiente, puede ser sorprendentemente temeroso cuando se trata del corazón. Antes de que él pudiera replicar, ella continuó. «Te tengo un gran afecto, y sé que tú también sientes algo por mí, pero te contienes, como si temieras admitirlo. Entiendo tus miedos, de verdad que sí, pero llega un momento en que uno debe decidir si dejará que esos temores dirijan el resto de su vida». Sus palabras lo dejaron sin aliento. Mara Ellison siempre había sido franca, pero nunca tan directa. «Yo también he perdido cosas», prosiguió ella suavizando la voz. «No como tú, pero igual de dolorosas. Mis padres, mi vida en Filadelfia, el futuro que creí seguro, todo desapareció. Y aún así, aquí estoy, abierta a nuevas posibilidades. Incluida la posibilidad de amarte», añadió, con una sinceridad que hizo que el aire entre ellos se detuviera. La palabra amor cayó entre ambos como una piedra en el agua quieta, rompiendo todas las defensas que Kyle había erigido. «Mara», susurró con voz áspera, «no sé si puedo ser lo que necesitas». «No te pido garantías», respondió ella, «solo honestidad. Y quizá el deseo de intentarlo». El cielo se había llenado de estrellas, y ella lo miraba con una vulnerabilidad que lo desarmó por completo. Entonces, Kyle Ransom tomó una decisión. Se acercó. Alzó sus manos endurecidas por los años, y le sostuvo el rostro con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo. La besó. Fue un beso tímido al principio, torpe, como si temiera romperla. Pero cuando Mara respondió, el gesto se volvió profundo, lleno de un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Cuando se separaron, respiraban con dificultad. Kyle apoyó la frente en la de ella. «Estoy dispuesto a intentarlo», susurró. «Dios me ayude. Quiero hacerlo». «Eso es todo lo que te pedía», respondió ella sonriendo en la penumbra. Permanecieron en el porche mucho después, hablando en voz baja de cosas pequeñas y grandes,
negándose a despedirse aunque la noche enfriara el aire. Cuando Kyle por fin se marchó, prometiendo volver antes de partir hacia Ratón, sentía el alma más ligera que en años. Era como si una carga invisible se hubiese desprendido de sus hombros. Los meses siguientes transformaron sus vidas. Kyle Ransom empezó a pasar más tiempo en Trinidad que en Ratón. Primero aceptó trabajos temporales como ayudante del sheriff Thorne Madren, hasta que finalmente tomó el puesto de manera permanente. Los horarios fijos y la estabilidad eran algo nuevo para él, pero se adaptó mejor de lo que habría imaginado. Alquiló una pequeña cabaña a las afueras del pueblo y poco a poco la convirtió en un hogar. Cocinaba, limpiaba, incluso plantó un pequeño huerto. Actividades sencillas, pero que le daban una sensación de paz desconocida. Mara, por su parte, florecía como maestra del pueblo. Su paciencia y su firmeza conquistaron tanto a los niños como a los padres. Cuando Elías y Sera regresaron de su luna de miel, insistieron en que ella siguiera viviendo en la casa de Cedar Street, pues ellos se mudarían cerca del consultorio médico para formar su familia. A lo largo del otoño y el invierno, el vínculo entre Kyle y Mara se fortaleció. Cenas de domingo con los Ellison, paseos junto al río los sábados, y noches tranquilas junto al fuego en el salón de ella, leyendo o simplemente hablando. En Navidad, Kyle le regaló un pequeño relicario de plata, sencillo pero hermoso, con una diminuta fotografía suya dentro. «Para que siempre me tengas cerca», dijo con torpeza mientras ella lo abría. Mara se emocionó hasta las lágrimas y le pidió que se lo colocara en el cuello. «Es el regalo más valioso que me han dado», susurró. Su regalo para él fue un cuaderno de cuero grabado con sus iniciales y una pluma fina. «Para un hombre que decía no saber escribir cartas, te las arreglaste bastante bien», lo molestó con dulzura. «Tal vez tengas más historias que contar». Cuando la primavera llegó, Kyle se sorprendió pensando en algo que antes lo habría aterrorizado. Un futuro. La idea de quedarse, de comprometerse, ya no lo asustaba. Lo atraía. Una tarde de abril, sentados en el porche mientras el sol teñía el cielo de naranja y rosa, Kyle rompió el silencio. «He estado pensando», empezó con voz nerviosa. «Eso suena peligroso», bromeó ella, recostando la cabeza en su hombro. «Quizás sea hora de echar raíces, de verdad». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué tipo de raíces?» «Compré un terreno», confesó. 10 acres al oeste del pueblo. Tiene un arroyo y buena tierra. El dueño anterior empezó una casa, pero la tuvo que vender cuando su esposa enfermó». Los ojos de Mara se agrandaron. «¿Compraste tierra? ¿Cuándo?» «Hace 3 semanas. Quería asegurarme de que era el lugar correcto antes de mencionarlo». «¿Correcto? ¿Para qué exactamente?», preguntó, con una voz contenida pero llena de esperanza. Kyle respiró hondo y la miró de frente. «No soy hombre de palabras, pero quiero que sepas que estos meses contigo me devolvieron algo que creía muerto». Tomó su mano con firmeza. «Y quiero construir algo real contigo, si tú me dejas». «Te amo», dijo Kyle Ransom con voz ronca, mirando a Mara Ellison a los ojos. «No creí que volvería a decir esas palabras, pero aquí están. Te amo, y si tú me aceptas, quiero construir una vida contigo». Las lágrimas brillaron en los ojos de Mara, aunque su sonrisa fue luminosa. «¿Me estás pidiendo que me case contigo, Kyle Ransom?» «Sí», confirmó él con el corazón desbocado. «Aunque lo esté diciendo todo mal». «Al contrario», susurró ella, acariciándole la mejilla con ternura. «Lo estás haciendo perfectamente. Y sí, me casaré contigo, con todo mi corazón». El beso que siguió selló su promesa, un pacto de amor y de esperanza que ninguno habría creído posible cuando aquel viaje en diligencia los unió por primera vez. Se casaron a finales de mayo, con Elías Ellison actuando como hermano de la novia y padrino del novio. La ceremonia fue sencilla, celebrada en la misma iglesia donde, meses atrás,
Elías y Sera habían intercambiado votos. Sera, ahora embarazada de su primer hijo, acompañó a Mara como madrina. Todo Trinidad asistió a la boda, orgullosos de ver unirse a su querida maestra y al antiguo forastero que había aprendido a echar raíces en el pueblo. Incluso Thorn Madren, el sheriff de Ratton, viajó hasta allí, bromeando que jamás habría creído ver el día en que Kyle Ransom decidiera asentarse. Durante la ceremonia, Kyle no apartó la mirada de Mara. Ella, radiante, vestía un sencillo traje de seda marfil, con flores blancas en el cabello castaño y los ojos fijos en los suyos. Yo, Kyle, te tomo a ti, Mara, como mi esposa legítima, recitó él con voz firme pese a la emoción que lo estremecía, para amarte y cuidarte desde hoy y para siempre, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Palabras que antes habrían parecido vacías, ahora rebosaban verdad. Había amado y perdido. Había sobrevivido al dolor más profundo. Y sin embargo, allí estaba, renaciendo junto a ella. Cuando deslizó el anillo de oro en el dedo de Mara, hizo también otra promesa silenciosa: proteger ese nuevo comienzo con todo lo que le quedara de vida. Los meses posteriores los dedicaron a construir su hogar. Kyle trabajó codo a codo con los carpinteros y albañiles, mientras Mara enseñaba durante el día y por las tardes se encargaba de los detalles: el jardín, los muebles, los colores, las cortinas. En otoño, la casa estaba lista. Una vivienda sólida de 2 plantas, hecha de madera y piedra del lugar, con grandes ventanales que mostraban las montañas, y un porche amplio desde donde podían ver el atardecer. Se mudaron el mismo día en que se cumplía 1 año desde su primer encuentro, ambos conscientes del simbolismo. Esa noche, sentados juntos en el porche, Mara se recostó contra su hombro, igual que aquella vez en la estación abandonada durante la tormenta, cuando algo había despertado en su corazón. ¿Feliz?, preguntó él en voz baja, abrazándola con suavidad. Completamente, respondió ella, alzando la mirada hacia él. ¿Y tú? Kyle reflexionó unos segundos. Nunca pensé que volvería a sentirme así, admitió. Nunca creí que lo desearía otra vez. Y ahora no puedo imaginar otra vida. La besó con ternura, maravillado aún de poder hacerlo sin culpa, sin miedo. Tú me devolviste el futuro, Mara Ransom. Ella sonrió al oír su nuevo apellido, ruborizándose. Nos lo devolvimos mutuamente, corrigió, y luego, con una chispa traviesa, tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Puede que tengamos que pensar en agregar un cuarto más a la casa. Kyle se quedó helado, intentando comprender. ¿Estás segura? Orin Stonemend lo confirmó ayer, dijo ella con los ojos llenos de alegría. Vamos a tener un hijo en primavera. Una oleada de emociones lo invadió. Alegría, miedo, amor inmenso, y un fugaz eco del viejo dolor. Pero esta vez, la felicidad era más fuerte. ¿Un hijo?, repitió con incredulidad. Nuestro hijo, susurró ella. ¿Estás contento? En respuesta, Kyle la atrajo con cuidado hacia sus brazos, como si sostuviera un tesoro frágil. Más de lo que puedo decir, murmuró contra su cabello. Mientras la noche caía sobre su nueva casa y el cielo de Colorado se llenaba de estrellas, Kyle Ransom pensó en el camino que lo había traído hasta allí. 5 años atrás era un hombre roto, convencido de que el amor y la esperanza eran cosas que ya no le pertenecían. Ahora tenía en sus brazos a la mujer que amaba y el milagro de una nueva vida en camino. El viaje no había sido fácil. Hubo dudas, miedos, recuerdos dolorosos. Pero con la fortaleza de Mara y su propia decisión de vivir de nuevo, había encontrado lo que creía perdido: la paz. Cuando ella se quedó dormida apoyada en su hombro, Kyle le besó la frente, agradeciendo en silencio al destino por aquella diligencia que un día lo llevó a Trinidad. En el momento más inesperado, había encontrado su hogar. 5 años después,
El rancho Ransom había crecido junto con su familia. La casa contaba con nuevas habitaciones para sus 3 hijos. Tanner, de 4 años, idéntico a su padre. Lila, de 3, con el cabello y la inteligencia de su madre. Y el pequeño Orren, de apenas unos meses, llamado así en honor a Thorn Madren, el sheriff fallecido el invierno anterior. La tierra que rodeaba su hogar florecía. El huerto proveía buena parte de su alimento. Los frutales empezaban a dar fruto y en el establo había caballos y una vaca lechera. Incluso habían construido un pequeño estanque en el arroyo, donde Tanner aprendía a pescar con la paciencia infinita de su padre. Trinidad también había prosperado. Con la llegada del ferrocarril, el comercio creció y más familias se establecieron. Mara seguía enseñando en la escuela, ahora con la ayuda de Lydia Boone y Nora Pike, mientras Kyle Ransom había sido elegido sheriff tras la jubilación de su predecesor, un trabajo que lo mantenía cerca de casa y le daba propósito. Cada tarde, al regresar, encontraba a sus hijos corriendo hacia él y a Mara, esperándolo en el porche. Y en esos momentos simples, bajo el mismo cielo del oeste que una vez fue testigo de su soledad, Kyle Ransom sabía que al fin había hallado su redención. En una cálida tarde de verano, la familia Ransom se reunió en el porche después de la cena. Lila leía en voz alta de su pequeño libro, muy orgullosa de no equivocarse en ninguna palabra. Tanner, sentado en el escalón, tallaba un trozo de madera bajo la atenta mirada de su padre, mientras Mara acunaba al pequeño Orren en sus brazos, balanceándolo suavemente. «Papá, cuéntanos otra vez la historia», pidió Tanner cuando su hermana terminó de leer. «¿Qué historia, hijo?», preguntó Kyle Ransom, fingiendo no saberlo, aunque ya conocía la respuesta. «La de cuando tú y mamá se conocieron», aclaró el niño con los ojos llenos de expectación. «En la diligencia». Mara sonrió por encima de la cabecita dormida del bebé. «Has escuchado esa historia al menos una docena de veces, Tanner». «Pero me gusta», insistió él. «Sobre todo la parte de los bandidos». Kyle soltó una carcajada y dejó a un lado el pequeño cuchillo con el que le enseñaba a tallar. «Bueno, eso fue allá por el 75, antes de que nacieran. Yo escoltaba una diligencia desde Ratón hasta Trinidad». Mientras narraba la historia, con algún que otro detalle exagerado para deleitar a los niños, Kyle lanzó una mirada a su esposa. 5 años de matrimonio, y todavía se maravillaba del destino que los había unido y del hogar que habían construido juntos. Mara, sosteniendo a Orren ya dormido, le devolvió la mirada con una sonrisa cómplice. El amor entre ellos seguía tan firme como el primer día. Cuando Kyle llegó a la parte en que una maestra agotada se había quedado dormida sobre el hombro del rudo guardaespaldas en medio de una tormenta, ella le guiñó un ojo, sabiendo que aquel pequeño instante había cambiado sus vidas para siempre. Más tarde, cuando los niños dormían y la casa guardaba silencio, Kyle y Mara se quedaron juntos en el porche. Él la rodeaba por la cintura y ambos contemplaban el cielo estrellado de Colorado, tan inmenso que parecía contener todos los recuerdos de su vida. ¿Alguna vez piensas en lo distinto que habría sido todo?, preguntó ella en voz baja. A veces, admitió Kyle. Si no hubiera subido a aquella diligencia, o si Thorn Madren hubiera asignado a otro para escoltarla, sonrió con melancolía. Pero luego recuerdo algo que solía decir mi padre. Los viajes más importantes de la vida rara vez nos llevan donde planeamos ir. Sabias palabras, murmuró ella, recostándose un poco más en su pecho. Yo creí que viajaba a Trinidad solo para visitar a Elias, sin imaginar que en realidad iba camino a mi futuro. Kyle le besó suavemente la sien. Fue el mejor viaje de mi vida, dijo simplemente, y así permanecieron, bajo el cielo despejado, rodeados del hogar que habían levantado con sus propias manos y de la vida que habían creado juntos. Kyle Ransom pensó entonces que el amor, como la vida misma, llega cuando menos se espera. A veces,
en la forma de una mujer valiente que se atreve a quedarse dormida sobre el hombro de un desconocido durante una tormenta.